Bueno, seguimos entonces, como siempre, dando a conocer justamente qué es lo que anda pasando, ¿no? En todo este contexto que hay, además del COVID, los reclamos se siguen manteniendo, justamente siguen en curso, y uno de ellos tiene que ver con, bueno, hace mucho tiempo, yo era muy chico, ¿no? Mucho más chico que ahora, y me acuerdo que se hablaba del tema de los sumergidos. Pero te estoy hablando de década del 80, es decir, la gente, en referencia a clase media, que había bajado un poco en la escala social y demás. Yo no sé si esta es una subespecie de aquellos sumergidos de la década del 80, tiene que ver con una herencia por ahí de lo que han sido distintas crisis económicas, por ejemplo la del 2001, en la cual mucha gente que estaba aún en edad económicamente activa se quedó sin trabajo y se quedó a las puertas de poder cobrar una jubilación. Pero cuando hablo de puertas, hablo de una amplia dimensión de esas puertas, por así decirlo, porque por ahí hay gente que tiene entre 54 y 55 años y le quedan en algunos casos para los varones 10 años para jubilarse y para las mujeres 5. Hay alguien que ha recogido esa problemática, que ha trabajado mucho en pos de poder darle visibilidad a los reclamos y darle una solución. Se trata de Hugo Dalves, podemos decir que es del movimiento de desocupados con más de 30 años de aportes. No sé si lo dije bien o se me escapó alguna palabrita. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Martín. Bueno, Sí, te faltó de trabajadores, más que nada para tener, diríamos, una claro. referencia, diríamos, de que, bueno, somos gente que ha trabajado toda una vida, o sea, en los dos sentidos, trabajadores y más de 30 años de aporte, que eso implica haber cumplido con lo que pide la ley de jubilación ordinaria. Sí, yo un poco estuve leyendo, haciendo la tarea para el hogar, para esta nota, con un material importante que me ha dado Hugo, respecto de, bueno, cómo viene la mano en todo esto, ¿no? Eh, Complicado el tema, porque por un lado cuesta reinsertarse en el mercado laboral, y por el otro no le alcanzan los aportes para jubilarse, o peor todavía, tal vez empezaron de muy chicos, tienen la totalidad de los aportes hechos, pero tienen que esperar hasta cumplir esa edad. Entonces, estamos en un callejón sin salida, Hugo. Mira, el sistema jubilatorio nuestro, diríamos, tiene, diríamos, falencia. En el caso nuestro, quizás un poco nos hemos especializado sin quererlo, porque bueno, nos tocó sufrir la desocupación en una edad de adulto, adulto mayor en la mayoría de los casos. En mi caso fueron los 59 años, o sea que los últimos 6 antes de jubilarme sufrí la desocupación, porque bueno, nadie te toma en general para trabajar porque te consideran viejo, y Uh-huh. por otro lado, diríamos, el Estado te considera joven para jubilarte. Entonces, estás en una encrucijada, diríamos, a nivel de abandono o exclusión, diríamos, de la sociedad, porque no sos ni trabajador activo ni tampoco sos jubilado. Claro. Así que bueno, esa es la realidad que en general tenemos. Digamos que hay casos como vos, gente que ha estado en el Estado, otra gente que ha estado en el sector privado. ¿Cuál es el que más sufre esto? Mirá, en estadística no lo tenemos separado, pero supongo yo, porque bueno, en el Estado un empleo, diríamos, hablemos de un empleo fijo, ¿no? No los contratados. En general tienen una estabilidad, diríamos, que creo que es por convenio, así que diríamos, salvo que el Estado proponga un retiro a la gente mayor, en general viene acompañado de una jubilación. En el caso del privado, no. En el caso del privado, diríamos, te quedaste, como el caso mío, yo tenía 41 años de aporte y a los 59, diríamos, me encontré con esa realidad que, bueno, la veía venir porque la fábrica en la que trabajaba estaba, digamos, no bien, y quedamos en la calle de la fábrica que estaba yo, éramos 480 personas, así que fue duro. En mi caso yo llegué a jubilarme ahora, ya hace 4 años, pero sigo luchando, diríamos, porque bueno, lo que pasé no quiero que se repita dentro de mis posibilidades en otras personas, que puede ser tu hijo, tu nieto, un amigo o cualquier trabajador.
seguro, seguro. Estaba leyendo por ahí que hay más de 30.000 casos, ¿no? De gente así que no llega a la edad para jubilarse, tienen hechos los aportes y demás. En el caso nuestro, diríamos, la estadística que obra en nuestro poder, a requerimiento nuestro, que es abril del 2015, sí éramos un poco más de 32.000 más o menos en total, con 30 años de aportes y 5 años menos de la edad jubilatoria, porque casi todos los proyectos que entraron al Congreso desde el 2008 a la fecha, para dar una alternativa de solución, piden bajar 5 años la edad y un año de desocupación para que el trabajador no especule con que, bueno, lo echan y cobra si hubiera alguna ley que beneficie. Claro, claro. Hugo, ahora vamos con el tema de qué proyectos de ley Sí, andan en sí. danza, porque tuviste muchas reuniones, pero quería un poco remarcar de que hubo una ley que apuntaba a la solución de esta problemática, pero que fue consecuencia del 2001, una situación de emergencia. Uno dice, y ahora no estamos en emergencia, pero bueno, vamos a dejarlo como nota al pie eso. Y en el 2007 se derogó esa ley. ¿Vos podés recordar algo de esa normativa? Sí, la ley que rigió 2004-2007, como bien decías, apuntando a la crisis del 2001, era como son más o menos los proyectos actuales en cuanto a requerimientos, 5 años menos, un año de desempleo, y accedían al 50% de la jubilación ordinaria. Eh, Eso, diríamos, tuvo, o sea, fue un parche de lo que sería, diríamos, para ayudar a la gente que estaba desocupada. Y bueno, nosotros, diríamos, los proyectos que hemos visto desde entonces a la fecha son similares, salvo, bueno, ahora que hay uno que es distinto, que, bueno, te lo referencio si en el caso que quieras que te lo detalle. Sí, más o menos apelando a tu poder de síntesis, vos estás diciendo que habría que reponer esa ley, entonces cobrar una jubilación, un porcentaje de la jubilación, y bueno, seguir así hasta que uno se jubile con la que le corresponde. Sería más o menos Ya, eso. el tema es así. Lo que nosotros siempre planteamos es la injusticia en cuanto a que el Estado a nosotros nos olvida. Mm, ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, el Estado se acuerda y nosotros no estamos en contra de esas medidas en las moratorias de auxiliar a la gente que trabajó o en negro o que, bueno, nunca tuvo aporte o aportes parciales. En el caso nuestro, que numéricamente, con la estadística que tenemos abril del 2015, somos muy inferiores, o sea, 30 y pico de mil personas, cuando con moratoria sin o con faltante de aporte se beneficiaron a millones de personas. En el caso nuestro, si hubiera empleo, no tenemos problema, pero no hay tampoco promociones desde el Estado con respecto a promover empleo para los adultos mayores. Fíjate que si eso fuera así, a lo mejor una persona que tiene 50 y pico de años y le falten 5 o X tiempo, diríamos, para completar los aportes, no hay promoción tampoco de empleo. Entonces, en el caso nuestro, yo te decía, es como que no existimos. Ni sos jubilado ni sos trabajador. Y no es justo, desde el punto de vista comparativo, que el Estado, diríamos, no intente dar una alternativa, no decimos todas las soluciones, pero digamos, nosotros cumplimos con la ley. mm, Y el claro. Estado con nosotros jamás, diríamos, se interesó, después del 2007, como te decía, en intentar dar una solución, y tampoco una solución definitiva, porque el tema de los parches, como puede ser una ley provisoria como la que rigió anteriormente, es una cosa que nosotros a lo mejor no querríamos, pero bueno, dentro de las alternativas que hay, jugamos con eso. Lo que sí nosotros queremos es una reforma del sistema previsional en la cual se dé una alternativa de solución permanente para el trabajador, en el cual cuando tengas un problema puedas optar de decir me jubilo en forma anticipada en determinadas condiciones, determinada edad, lo que fuera. ¿Por qué? Porque vos cumpliste, y te insisto, si por ejemplo optaras por esa alternativa de retirarte antes, tendrías, digamos, una quita, porque bueno, te retiraste antes de la edad, pero diríamos, no tenés que andar viendo ni al gobierno de Juan, ni al gobierno de Pedro, ni al partido cual o al partido tal. Claro, claro, claro. Entonces,
esa es la solución de fondo. Pero bueno, hoy en día eso es casi imposible plantear, diríamos, en el contexto de una reforma. Así que bueno, esa es la solución Claro. que nosotros No, me planteamos. ponía a pensar mientras vos me comentabas esto, que hay Sí, casos de que los que se jubilan a nivel nacional por haber sobrepasado determinada cantidad de años cobra un porcentual mayor, ¿no? Cobra sí, un 4 o un 10% más, no sé cómo es. sí, sí. Vos estás planteando algo, pero al revés. Y yo me pregunto, por ejemplo, un organismo como el ANSES, que se vanagloria de habilitar tantas partidas para distintas cuestiones, que no tenga una idea o una partida o un recurso suficiente para solucionar, no digo de los 30.000, porque por ahí los 30.000 no dependen de ANSES, pero para los 20 y pico de mil, los 15.000 que haya, me cuesta pensar que no haya una solución o algún proyecto. Bueno, nosotros eso mismo que decir es lo que no nos explicamos. O sea, primero te digo, en el sentido, nosotros desde que empezamos a conformarnos como organización informal, pues bueno, lamentablemente no teníamos recursos para hacer todo legalmente, No. pero sí, diríamos, empezamos a luchar como organización desde el 2013, o sea, ya hace 8 años. Y pasamos la gestión de Bocio, la de Basavilbaso y la actual. Bocio jamás pudimos conseguir una reunión. Y habiéndolo intentado, inclusive una de las veces en la cual yo esperé que me atendiera y no me iba, se fue por un costado. En el caso de Basavilbaso nos reunimos 1 hora con él y con su secretario, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, tuvimos en la exposición de Basavilbaso algo que diríamos, no sé por qué lo sacó, de que su papá tenía, no sé si 70 años, algo por el estilo, y quería seguir trabajando. Nosotros dijimos, sí, está bien, pero es una decisión de él. Hay gente que, Nosotros claro, planteamos algo que no tiene nada que ver, por eso, planteamos algo que no tiene nada que ver con lo que vos estás diciendo. Pero eso un poco te da una idea a veces de la mentalidad de funcionarios, sobre todo, diríamos, cuando no han pasado por la realidad de nosotros. Y bueno, y a partir de esa reunión de más de 1 hora, jamás tuvimos una respuesta, habiendo estado 1 hora y pico reunidos y quedado de que íbamos a seguir avanzando. Y ahora me recordé el segundo de él, Alejo Maxit, que era el que estuvo también en la reunión. Jamás nos atendieron un teléfono. claro, Y claro. en la actual, desde hace 8 meses, que estamos intentando que nos den bolilla para una reunión con el ANSES. O sea, para nosotros, en todos estos 8 años, el ANSES de todos los organismos que conocimos es el más burocrático. Te digo por qué. Si vos te fijas en la guía, diríamos, de teléfono que tiene cualquier organismo del Estado, no hay ningún teléfono de los funcionarios que dirigen el ANSES. Ninguno. Ni teléfono, ni mail. Para que ¿Tá? O sea, hay claro, de las delegaciones. deben suscribirse al servicio de no figurar en la guía telefónica, obviamente. Sí, sí. Claro. Así que es duro. Ya te vuelvo a Sí, repetir. seguro que es Cuando, duro. Tuviste muchas reuniones, ya me contaste un poquito de los proyectos. ¿Le pones alguna fichita a alguna de las iniciativas para ver cómo puede andar todo esto? Como no, para... nosotros en sí lo que planteamos es que eh, el Parlamento en sí trate alguna vez alguno de los proyectos que cajonearon desde el 2008 a la fecha, más de 20. El juego de las comisiones, que generalmente el ciudadano no lo conoce, porque bueno, no está en contacto, nosotros por la realidad nuestra estuvimos en contacto, juega o pesa mucho el tema de la mayoría. Claro. Entonces, suponete, pasa a la Comisión de Previsión Social, pero la llave la tiene presupuesto. Y si presupuesto no te lo trata en el seno de su comisión para ser aprobado, ese proyecto jamás llega al recinto. Entonces, en ese juego, diríamos, para nosotros maligno en algunos casos, porque, digamos, no sopesan si es justo o no es justo. Va de acuerdo a los intereses de lo que sería, diríamos, la disponibilidad del número de las mayorías que, diríamos, manejan esas comisiones en los distintos gobiernos. Esto no es solamente de este ni del anterior, es un juego que, insisto, a veces proyectos que son muy justos de tratarse en el recinto. Después nosotros aceptamos si a lo mejor
no llegamos a tener el voto favorable porque es el juego mayoría-minoría. Pero si vos te cajonean algo y no llega nunca a tratarse en el recinto, como ciudadano te sentís marginado. Claro, claro. Y eso, bueno, te insisto, es una deuda del Parlamento con nosotros. Está bien, está bien. Bueno, Hugo, que sé que hay muchas aristas, ¿no? Para estar abordando en torno de esto. Yo me niego a pensar de que alguna dirigencia política está especulando como decir, bueno, total, en algún momento, no sé, harán changas, recurrirán a parientes. Yo sé que esto es lo más indeseable que hay, pero estarán pensando en eso, ¿no? Yo no quiero creer, ¿no? Pero, Mira, nosotros no entendemos, yo te digo, y no es porque defendamos este proyecto que te voy a comentar. De los dos que están vigentes, uno es del oficialismo, de Mirta Tundis, el otro es de la oposición de Alicia Terada. Nosotros nos consultaron, diríamos, la gente de Tundis, el de Terada no, pero bueno, no se ha dado, y nosotros hicimos poner expresamente, y acá un poco te va a dar la pauta de lo que vos decías, un ítem que decimos, porque mucha gente nos ha dicho, funcionarios de distintos gobiernos, no, lo que ustedes plantean es un privilegio porque a la larga se jubilan antes que otros trabajadores. Nosotros dijimos, sí, si tenemos trabajo, no vamos a venir a plantear esto, pero bueno, lamentablemente la realidad de no tener empleo formal nos llevó a esto. Pedimos que se incluyera un ítem en el cual dice, primero, el de Tundi plantea 5 años menos, como te decía antes, de la edad jubilatoria, 1 año de desempleo. Nosotros dijimos, y un haber, diríamos, de una jubilación mínima hasta llegar a la edad de jubilación, en el cual se recalcula el monto que debería cobrar. Nosotros dijimos, bueno, para que no se considere un privilegio, cuando llegamos a la edad jubilatoria, pongan un ítem en el cual nosotros devolveríamos lo que se nos anticipó en cuotas, como son las moratorias de la gente que no aportó. Claro. Pero es un auxilio para aquella persona que a lo mejor no tiene nada, de tener, como yo te decía, un ingreso fijo, cobertura médica y a lo mejor acceso a los créditos de ANSES. Claro, claro. Entonces es una gran ayuda. O el valor del boleto cuando tenés que viajar o lo que sea. Sí, sí, los beneficios de ser jubilado. Pero por eso, vos fíjate que a lo mejor nosotros planteamos de devolver el dinero. Y no es porque, diríamos, nos sobre a lo mejor en cuanto a que recibirías un ingreso de la mínima. Entonces, hasta en esos, el Estado, si paga 100, va a tener la devolución de los 100. Claro. Entonces, digamos, a nivel de presupuesto, si bien es prorrateado en el tiempo, pero diríamos, no va a tener un desequilibrio en cuanto a atender la problemática nuestra. Así que bueno. Seguro, eso puede ser una buena, suena bien como para dejar conformes a todos, aunque yo te digo, muy honesto de parte de ustedes, ¿no? Ese tema, porque bien se podría... Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros, te insisto, al tener cultura de trabajo, uno no se cierra o no deja de escuchar, aunque pueda no coincidir a lo mejor con lo que están diciendo otros, para decir, bueno, nos ponemos a disposición, sabemos que el país a lo mejor está en una situación difícil, no queremos todo a favor nuestro. ¿Tá? Por eso planteamos esto. Y lo mismo, que es el otro proyecto que está en legislación de trabajo que se presentó a fines del año pasado, del currículum vitae ciego. Eso es algo que en nuestro país no existe. Y eso, diríamos, de alguna forma, es una herramienta para poder acceder a un empleo formal. Ahí no tendrías que detallar ni la edad, ni el sexo, ni el domicilio, ni un montón de cosas, simplemente lo que es tu trabajo y tu especialidad. Si bien eso no soluciona el tema, pero ayuda por lo menos a decir, tengo chance. ¿Ah? Y de todo tipo, ya te voy a repetir, de sexo, de religión, de lo que fuera. O sea, en el caso nuestro es por la edad. Eso, diríamos, es un proyecto de declaración. Si llega a salir aprobado, se implementaría en los organismos primero del Estado, y nosotros pedimos poner herramientas como para que lo que es solamente completar un formulario no se desvirtúe en la entrevista o en la revisación médica. Nosotros queríamos una ley, pero bueno, aceptamos el juego de un proyecto de declaración, y un proyecto de declaración es más liviano, pero digamos,
ayudaría a lo mejor a postularnos en el empleo y a lo mejor de que no nos discriminen por la edad. Esa es la otra alternativa. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, yo soy provincia de Buenos Aires, no sé vos, Sí. pero donde la experiencia ha cotizado y mucho, como en el caso de algunas empresas del Estado, donde las sabidurías adquiridas a lo largo del tiempo valen, ¿no? Sobre Ujú. todo en procesos de enseñanza informal. No sé, el caso de astilleros ha sido muy conocido acá en las afueras de La Plata, Sí. de los que estaban a punto de jubilarse como soldadores u otros oficios, le enseñaban a los ingresantes, ¿no? Justamente. Ujú. Ese Sí. tipo de Sí, actividades coincido. puede ser muy requerida y muy cotizada, ¿no? No Sí, debe costar sí. mucho hacer entre 30.000 una suerte de censo para ver eh, por dónde se podría ir morigerando esta Ujú. problemática, ¿no? Sí, sí. Lo único que a lo mejor yo te diría de reparación en eso, y que también es una de las cosas que tiene de... No soy experto, pero te doy una opinión, diríamos, al respecto. Viste que para un cálculo de un haber te toman los últimos 10 años aportados. Sí, Entonces, si la tarea que te ofrece el Estado, vos tuviste un puesto calificado, todo lo demás, te van a pagar, cobraba 100 y te van a pagar 10, eso también, diríamos, hay que tenerlo en cuenta, o sea, desde nuestra perspectiva. ¿Por claro. qué? Porque, diríamos, lamentablemente, vos aportaste toda una vida, te voy a repetir, 30, 35, 40, y si lo que te ofrecen te desvirtúa, por más que tengas un trabajo, tú a ver, diríamos, por el hecho de decir, bueno, te doy una dádiva, bueno, habría que verlo también. No descarto lo que decís vos, porque te insisto, nosotros tenemos cultura de trabajo, jamás hablamos de planes, ¿sí? Primero hablamos de empleo y de empleo formal, y después las otras cosas que no tenemos. Entonces, sí te lo acepto como idea, pero habría que ver el contexto, ¿no? Está bien, perfecto. ¿Hubo algo para agregar? Ahí debe haber mucho, pero no sé, Sí, que sea sí, sí, pero importante bueno. agregar ya, digamos. Mira, Martín, lo importante es, como yo te decía en lo que más o menos te traté de comentar en lo que es la entrevista, el hecho de ser considerados como personas. Mm, Cualquier espacio como el tuyo, que nos puedan dar un funcionario o un diputado de decir, bueno, sos parte del país, ¿tá? Al que nosotros contribuimos con toda una vida. Eso lamentablemente, diríamos, es lo que más nos duele, independientemente del contexto económico, que eso es prioritario, pero diríamos, es lo que sentimos en general. Y no te olvides que en el caso nuestro, generalmente se te da, al tener más de 30 años de aporte, en edades de adultos o de adultos mayores, el tema, diríamos, de la mente y de la posible depresión es algo que, diríamos, es muy duro. claro. Y por eso, diríamos, creo que merecemos el respeto de ser considerados. Perfecto. Hugo Dalves, del Movimiento de Trabajadores Desocupados con más de 30 años de aportes. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Martín, y a disposición. Muy amable.